Du kannst beginnen, Raquel. Beginne. Estamos retomando de nuevo las clases en el día de hoy y antes de hacerlo, de introducirnos directamente en el tema, deseamos suplicar al Señor su dirección. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos ante el trono de tu gracia en esta mañana para agradecerte por el privilegio que tenemos de que tú has iluminado nuestras vidas con tu luz de la verdad. Gracias, Señor, porque eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Y gracias porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra y de comprender mejor el modo en que tú te comunicas con nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús, a acercarnos a ti, a entender más de tu palabra y a andar en tus caminos. Así pues, ilumina nuestras mentes con tu Santo Espíritu y guíanos en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. El tema número 5 de las lecciones que estamos tratando acerca del espíritu de profecía es una continuación de la anterior clase, de la clase número 4, relacionada con los profetas en la Biblia. Esta es la segunda parte de esta. Tal como se anunció, estamos intentando presentar una panorámica general, pero sí cronológica, de las distintas modalidades que encontramos en las Sagradas Escrituras en que el Señor inspira y también revela sus verdades a aquellos fieles hijos e hijas de Dios. Habíamos considerado en la clase anterior, desde Adán hasta Saúl, y nos habíamos dado cuenta de cómo la verdad se iba revelando en una forma sistemática, pero siempre con adiciones complementarias que ampliaban mucho más la comprensión de la realidad presente y tanto más de la futura. Y en este sentido la dinámica continúa y por eso pueden ver en pantalla esta diapositiva relacionada con la escuela de los profetas. Ya lo habíamos mencionado en relación a Saúl y ahora deseamos leer, a modo de vínculo con la lección anterior, 1 Samuel, capítulo 19, versículo 20. La palabra del Señor dice así: Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Así que encontramos aquí la situación especial en que Samuel se encuentra juntamente con el grupo de profetas que conformaban también la escuela de los profetas, que por orden divina Samuel organizó y que posteriormente se convirtió en una institución. Y el espíritu de profecía en el libro La Educación, página 42, nos dice lo siguiente: estas escuelas tenían por objeto servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes, atender al bienestar mental y espiritual de la juventud y estimular la prosperidad de la nación, proveyéndola de hombres preparados para actuar en el temor de Dios como directores y consejeros. Con este propósito, Samuel reunió grupos de jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos que recibieron el nombre de los hijos de los profetas. Así que aquí nos damos cuenta que estaba institucionalizado el deseo de estudiar más, de conocer más acerca de la verdad. Algo semejante que está ocurriendo actualmente también en nuestras iglesias con las distintas escuelas que se encuentran distribuidas. Ahora, estos profetas, los
esos jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos también poseían el don del espíritu de profecía, y esto lo hace especialmente interesante y atractivo. Así que no solamente eran individuos aislados en un momento determinado de la historia, sino que además también conjuntos de grupos humanos que tenían el propósito de estudiar la palabra de Dios. Una vez más nos damos cuenta, haciendo un intento de síntesis de las diversas modalidades. Hemos hablado acerca de la comunicación oral directa y habíamos mencionado cuando Dios directamente transfiere información a un individuo específico acerca de temas también concretos. También existía la comunicación oral transmitida a terceros. Recordemos el ejemplo típico que habíamos mencionado de cómo Dios dio el mensaje a Moisés, Moisés a su vez a Aarón y Aarón a Faraón, que era de hecho el receptor final del mensaje. Entonces nos damos cuenta que había un proceso por medio del cual esto se llevaba a término. Del mismo modo también esta comunicación oral directa se podía convertir en transcripción escrita, lo cual nos hace entender que todas las Sagradas Escrituras son el don de profecía, son una inspiración dada por el Espíritu Santo y transferida a seres humanos que a su vez lo transcribieron para conocimiento de otros. En esa misma dinámica del tercer elemento no era solamente la transcripción escrita directa, sino también la comunicación oral directa, transcrita por escrito, y también podía ser por terceros. El caso típico de Jeremías, por ejemplo, donde Baruch era su secretario, su amanuense. Así pues, constatamos en una forma regular que en las Sagradas Escrituras estas dinámicas se presentan, y habíamos analizado que podía ser por visiones, por sueños. Habíamos explicado también las diversas modalidades de recibir visiones y las diversas modalidades también del sueño. Así que ahora vamos a continuar, habiendo constatado en este momento que también podía concederse el don de profecía a un grupo de individuos al mismo tiempo, como es en el caso que acabamos de citar. Vayamos adelante con David. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 31 al 33, encontramos algo altamente significativo, porque se adjunta el adjetivo de profeta a David. Dice así el versículo, Hechos, capítulo 2, versículo 31 al 33. Estamos en la próxima diapositiva. Siendo David profeta, y sabiendo que Dios le había asegurado con juramento que un descendiente suyo sería el Cristo, que se sentaría sobre su trono, lo vio de antemano. Habló de la resurrección de Cristo y dijo que él no quedaría abandonado en el sepulcro, ni su carne vería corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de esto todos nosotros somos testigos. Es altamente significativa esta declaración hecha por Pedro en el primer gran mensaje de Pentecostés que encontramos en Hechos capítulo 2. Y aquí volvemos a constatar una de las modalidades que ya habíamos mencionado en clases anteriores. En primer lugar encontramos a David como profeta. Y estos son diversos salmos mesiánicos que fueron obviamente profecías. Y en ese sentido, Pedro retoma esa declaración del Antiguo Testamento y dice, tal como dijo David. Él no lo dijo de sí mismo, porque él murió y hasta hoy conocemos su tumba, sabemos dónde está. Pero está hablando de Jesús. Así que aquí nos damos cuenta de esa complementariedad con su cumplimiento.
Así que tenemos a David como el receptor primario del mensaje, el cual él recibe por inspiración. La revelación del contenido es a su vez transcrito, y entonces encontramos su cumplimiento en la primera venida de Cristo. Ahora se confirma en este discurso de Pedro en ocasión del Pentecostés. Así que una vez más constatamos esa completa complementariedad de los mensajes. Nunca son aislados e independientes del contexto, sino que siempre tienen esa proyección futurista desde el pasado en su evolución a través del presente y en su cumplimiento en el futuro. Tenemos, sin embargo, elementos también muy interesantes, sobre todo en los libros que son compilados. Por ejemplo, cuando estudiamos en el Antiguo Testamento el libro de los Salmos, recuerden que son diversos libros los que componen los Salmos y también hay una gran diversidad de autores. Y queremos considerar por un momento cada uno de estos aspectos, precisamente porque son individuos singulares por sí mismos, con un mensaje específico que a su vez es transcrito y que en ese mismo tiempo era también presentado. Tenemos el caso, por ejemplo, de los hijos de Coré, cuya composición de salmos son el Salmo 42, del 44 hasta el 49, el 84, el 87 y el 88. Por su parte, a Asaf e hijos, que también son compositores del Salmo 50, y desde el 73 hasta el 83. Sabemos que David es también uno de los compositores de los Salmos, y en ese sentido nos damos cuenta que esa misma transcripción de un libro que a su vez ha sido compilado se conforma de autores diferentes con diversidad de temáticas, y por eso deseamos constatar ahora esa quinta modalidad que ya habíamos mencionado en clases anteriores, que es la diversidad. En la unidad. El libro de Salmos es un libro íntegramente poético, ya lo habíamos estudiado también. Ahora, tenemos personas diferentes que reciben por inspiración, mediante el canal, recuerden, del Espíritu Santo, distintos mensajes. Algunos de ellos son proféticos, otros son netamente históricos, otros son netamente de alabanza, otros son simplemente didácticos, etc. Ahora, la diversidad de autores en ningún momento rompe la dinámica de la unidad del mensaje. Este es singular, es único, es compacto, y lo que hace es ser adicionado o complementado. Porque el originador, hemos dicho, de la inspiración es únicamente la divinidad, nunca viene por voluntad humana. Tenemos aquí otro profeta, tenemos el profeta Gad, y este lo mencionamos especialmente porque es muy interesante la relación con David. En 1 Samuel 22:5 se nos dice, pero el profeta Gad dijo a David, etcétera, etcétera. Acabamos de citar que David era profeta. Y Gad era contemporáneo de David también. Así que tenemos en este momento tanto a Gad como a David, ambos en posesión del don de profecía. Ahora, eso no significa que cada día, cada momento, ellos están recibiendo inspiración, revelación, sino que en momentos diferentes, circunstancias diferentes, el Señor usa también a personas diferentes. Y en ese sentido, esta es una propiedad, un atributo característico del don de profecía, que es altamente versátil y diversificado. En Patriarcas y Profetas 714, comentando esta cita, se nos dice,
cerca del rey de Moab halló refugio para sus padres y luego, al recibir de un profeta del Señor una advertencia de peligro, huyó de su escondite. Así que en este caso, aunque David había sido ya ungido por Samuel como rey, Dios usó a otras personas para ayudarle a él. Se lo podía haber revelado directamente a él, como lo hizo en otras ocasiones. Sin embargo, usó a otros individuos para traerle un mensaje. Así que esa multidiversidad en el don de profecía nos muestra cómo el Señor desea relacionar el mayor número de personas con el mensaje que Él desea comunicar. Seguimos ahora con esa misma diversidad. Segunda de Crónicas 29:29 nos dice: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Así que tenemos aquí algo muy interesante. Tenemos 3 autores: Samuel, Natán y Gad. Estamos precisamente en la diapositiva número 5. Y precisamente esta tridimensionalidad, porque tenemos a 3, a Samuel, a Natán y a Gad, y cada uno de ellos colaboró en la transcripción del texto que el Señor deseaba que quedara como memoria de la biografía del rey David. Esto nos recuerda también a los evangelios, porque también tenemos diversidad de autores con el fin de conseguir la completa perspectiva de una misma situación, lo cual permite comprobar la objetividad, la certeza y la imparcialidad de las Sagradas Escrituras desde el punto de vista del don profético. Pasemos a un próximo profeta, también contemporáneo de David, en la diapositiva de la página 6. Segunda de Samuel 7:2 dice: dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Patriarcas y Profetas, página 769, nos comenta esta cita. Dice así: cuando comunicó su propósito, es decir, David, al profeta Natán, recibió esta respuesta alentadora: anda y haz todo lo que está en tu corazón, que Jehová es contigo. Pero esa noche llegó a Natán la palabra de Jehová y le dio un mensaje para el rey. David no había de tener el privilegio de construir una casa para Dios, pero le fue asegurado el favor divino a él, a su posteridad y al reino de Israel. Esto es altamente interesante. Aquí tenemos a Natán, que era profeta y que el Señor lo usó en diversas ocasiones de la vida de David para darle también mensajes específicos. Ahora David lo llama porque quiere hacerle una consulta y le dice: mira, yo quiero construir un templo para adorar a Dios, para adorar a Jehová. Y cualquiera de nosotros que escuchara algo así, obviamente hubiera dado la bienvenida a una idea tal del rey David. Y obviamente este hombre, Natán, él dice: claro, por favor, ya empieza, es una idea fantástica. Pero esa noche el Señor habla con Natán y le dice: no. Tú debes ir y debes darle un mensaje al rey que él no va a edificar el templo, sino que lo hará su hijo. Y también le da las razones. Entonces, el profeta ahora va y da un mensaje en nombre de Dios. Esto nos ayuda a comprobar una de las evidencias que habíamos citado, de que el profeta, por el hecho de haber recibido mensajes específicos de Dios, no se convierte en un ser sobrenatural o que está sobre el nivel del resto de los humanos, porque en ese consejo que Natán dio, él lo dio desde su perspectiva humana y era errado el consejo. Era errado. No estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, porque en ese momento él no estaba hablando siendo inspirado por Dios, él estaba dando
su opinión, su idea, netamente humana, y no coincidía con el propósito de Dios. Entonces, él tuvo que corregirse, y entonces ir de nuevo a ver al rey David y decirle: Su Majestad, yo me he equivocado, lo que yo le dije no fue correcto, ahora yo traigo el mensaje de Dios. Y eso es algo maravilloso. Por eso es muy importante entender que recibir el don de profecía no significa que recibirlo una vez es un acto vitalicio y que todo lo que esa persona diga es correcto. Y esto nos lo explica claramente los ejemplos que habíamos mencionado en lecciones anteriores y que ahora estamos dando en relación al caso de Natán. Que un profeta, todo lo que diga, ¿es inspirado por Dios? En este caso nos damos cuenta que no. Y es muy interesante por el hecho de que Natán fue y le dijo: este es el mensaje de Jehová para ti. Lo anterior había sido mi mensaje, había sido mi idea como individuo. Así pues, el don de profecía no es vitalicio y no es constante. Hemos tratado ya el caso de Saúl. Cuando Saúl dice que el Señor lo tomó con su espíritu, le cambió el corazón y él profetizó. Pero posteriormente Saúl se separó completamente del camino del Señor. Inclusive llegó a consultar espíritus satánicos para conocer lo que iba a suceder. Así que el don de profecía es puntual, es específico, no es vitalicio, si la persona no permanece en la línea del mensaje. Y esto es realmente muy importante tomarlo en consideración. Aquí tenemos otro ejemplo típico. Tenemos el caso de Salomón. Estamos ahora en la diapositiva número 7. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, se nos dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Así que una visión de sueño. Primera de Reyes 9:3 dice: y Jehová apareció a Salomón la segunda vez. Así que no fue un acto aislado al principio de su reinado, sino que se reiteró. Conocemos en forma significativa que el libro de Proverbios fue escrito en esa primera etapa del reinado de Salomón. Y es un libro inspirado por Dios. Y Salomón transcribe esta revelación, estas verdades maravillosas para el diario vivir en las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué es lo que ocurre con Salomón? Él se desvía completamente del mensaje. Y obviamente pierde el don de profecía, lo pierde. Pero entonces tenemos otro libro, que es el libro de Eclesiastés, que es el resultado de toda su vida, lo escribe en la parte final de su vida, cuando él vuelve al Señor, cuando él retoma su relación con Dios y él vuelve a recibir el don de profecía. Y esto es algo realmente significativo por el hecho de que en Primera de Reyes, capítulo 11, 9 hasta el 11, nos habla al respecto de esta discontinuidad en el don de profecía de Salomón. Dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y esto es interesante. En el momento, recuerden las evidencias de un verdadero profeta, en el momento en que la vida del profeta no está en armonía con el mensaje que está dando, y no está en armonía con esas 10 evidencias que habíamos citado, ¿qué es lo que ocurre? No tiene más el don de profecía, lo pierde. Porque se separa de Dios, abandona a Dios, sigue su propio camino. Entonces, el don de profecía no es vitalicio, el don de profecía es dependiente de una relación estrecha, íntima, constante y profunda con el Señor. Vayamos a un ejemplo también muy interesante.
es en relación a otro profeta, el profeta Semaías. Leamos en Segunda de Crónicas 12:5, en la diapositiva número 8. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová. Segunda de Crónicas 12:15, que es complementario, nos dice: las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido en el registro de las familias. Así pues nos damos cuenta de algo muy interesante. En la vida de Roboam hubo dos profetas contemporáneos a él, y por eso esos dos profetas no solamente le dieron mensajes al rey Roboam, sino que también transcribieron por inspiración lo que el Señor deseaba que quedara escrito de la vida de Roboam, que tenía el propósito de ser de instrucción, de amonestación y de redarguir a su pueblo en los años por venir. Así pues nos damos cuenta la pluralidad, la diversidad del don de profecía, inclusive acerca del mismo hecho, porque ambos escriben sobre Roboam. Y fue un caso específico en la historia del pueblo de Dios, porque es cuando se dividieron las tribus y se convirtieron en dos naciones diferentes. Vayamos ahora con Ahías, que es muy interesante este profeta, porque si teníamos a Ido y a Semaías con Roboam en el estado de Judá, Ahías tuvo una relación directa con Jeroboam, que después fundó el Estado de Israel con las 10 tribus. Leamos dos citas muy significativas en la diapositiva número 9. Primera de Reyes 11, versículos 30 y 31 nos dice: y tomando a Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Primera de Reyes 12:15 nos dice lo siguiente: la predicción del profeta Ahías se cumplió literalmente, porque era ordenación de Jehová para confirmar su palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Fíjense qué interesante. Este mensaje profético se lo da Ahías a Jeroboam cuando aún estaba el reino de Salomón. ¿Okay? Y no había ninguna perspectiva de que Jeroboam de algún modo iba a ser rey. Pero Dios, por inspiración, manda al profeta Ahías y él le da el mensaje. Y lo hace en una forma visual, con la capa y rota en pedazos. ¿Y ahora qué ocurre? Veamos la declaración de Primera de Reyes 12. Porque era ordenación de Jehová para confirmar su palabra. Así que este es otro elemento significativo que ya habíamos mencionado y queremos citarlo como un sexto elemento. O sea, se hace primero la predicción, en este caso la división de las tribus, 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur, y después encontramos la correlación de esta predicción diciendo para que se confirmara la palabra. Entonces hay la predicción y tenemos la confirmación. El don de profecía nunca se puede considerar en forma aislada, es decir, si hay una declaración hay que buscar su complementariedad, hay que buscar su confirmación. No es solo una declaración aislada la que constituye el conjunto, siempre hay que buscar su par correspondiente. Y el versículo dice que para confirmar su palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Tenemos otros ejemplos interesantes. En el caso de Jehú,
Estamos en la diapositiva número 10. En Primera de Reyes 16:1 tenemos la declaración y tenemos la ampliación de esta justamente en ese mismo capítulo 16 de Primera de Reyes, ahora en el versículo 7. El versículo 1 dice: y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa. Y el versículo 7, pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Ananí, había sido contra Baasa y también contra su casa. Veámoslo un poco más en contexto, porque es muy importante esta sección para conocer un poco más el proceso de la transmisión de información. Vayamos pues a Primera de Reyes, capítulo 16. El mensaje decía así literalmente, estoy leyendo a partir del 2, de Primera de Reyes 16. Por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Fíjense qué interesante. Había habido un mensaje para Jeroboam. Y ahora tenemos en el caso de Baasa, una declaración semejante. No iba a haber dinastía, porque este Baasa estaba reinando sobre Israel, y ahora la dinastía que él pretendía tener no iba a existir. Entonces dice, ahora el 4, el que de Baasa fuese muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Y después sigue, los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Dice, y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa y reinó en su lugar Ela, su hijo. Así que esta era la declaración y ahí entonces se termina su crónica. Y entonces viene ahora esta segunda sección. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Ananí, había sido dado contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, porque la había destruido. Así que la dinastía de Jeroboam ya no estaba más, y aquí habla cómo la dinastía de Baasa también iba a desaparecer. Y esto es altamente significativo, primero porque la propia Sagrada Escritura coloca ese paralelismo. Coloca el paralelismo entre, si recuerdan, Ahías había profetizado que Jeroboam iba a recibir el reino. Ahora, de la misma manera que se le comunicó también a Jeroboam que su dinastía iba a terminar, y fue así, las Sagradas Escrituras usan esa declaración con su cumplimiento para darlo como modelo de aplicación al caso específico de Baasa. Igual que Jeroboam no tuvo dinastía, Baasa no iba a tener dinastía. Igual que ellos iban a ser destruidos, como lo fueron Jeroboam. Fueron profetas diferentes, en momentos y circunstancias diferentes, pero la propia Escritura usa la prueba del cumplimiento pasado como una proyección del cumplimiento futuro de esa nueva declaración. Y lo usa precisamente porque la situación es paralela. Y este es otro elemento muy significativo en ese momento. Queremos ahora analizar la relación Elías y Eliseo, precisamente porque aquí hay una transferencia del don de profecía y es un fenómeno muy interesante que debemos considerar. Vayamos primero a Elías y leamos en Primera de Reyes 17, versículos 1 y 2,
en la diapositiva número 11. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová. Esta es la declaración por la que Elías se da a conocer públicamente como portador de un mensaje específico de Dios para un periodo de tiempo específico a causa de la apostasía de un reinado específico. Y conocemos distintos eventos de la vida de Elías. Ahora veamos el proceso de transferencia. Y ahora vamos con Eliseo. Vayamos ahora a Primera de Reyes 19, versículo 16. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Esto es altamente interesante. Dios le da la orden a Elías, porque hasta este momento no encontramos ese fenómeno, que es un individuo el que le transfiere a otro, sino que Dios siempre llamaba. Ahora aquí Dios le da la orden, obviamente Dios está eligiendo, porque le está diciendo quién debe ser esa persona, a Elías. Y entonces Elías procede y se dirige directamente al lugar y deja pasar la capa sobre Eliseo. Y Eliseo entiende que ese es el mensaje para que él le siga y le sirva a él, porque él era el profeta en ese tiempo, Elías. Entonces había un ungimiento. Y ahora veamos cuando Elías se va a despedir de Eliseo, cómo Eliseo insiste en acompañarlo y estar con él hasta el final. Y entonces le hace una petición. Vayamos a Segunda de Reyes 2:9. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 9 dice: te ruego, estas son declaraciones de Eliseo, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y esto es algo realmente impresionante por el hecho de que Eliseo no se había elegido a sí mismo. Recordemos que el llamado de profeta es siempre de origen divino. Nunca la persona se declara a sí mismo profeta, ni tampoco toma la iniciativa propia. La iniciativa la toma Dios, elige al individuo. Pero el individuo tiene el privilegio de solicitar ese espíritu. Y Eliseo tenía un deseo tan grande de tener esa relación profunda, estrecha, poderosa que Elías tenía con Dios, que le dice: dame por favor una doble porción, 2 veces más. Y este ejemplo lo tenemos como un desafío. Hablábamos, recuerden, en el principio de las clases, que uno de los dones es el del espíritu de profecía, el don de profecía. Pero Dios no tiene límites. Dios es omnipotente y omnisapiente. Entonces, Eliseo deseaba un nivel todavía más superior, estar todavía más cerca de Dios. Y por eso le dice: una doble medida del espíritu que tienes tú, que sea sobre mí, ahora que el Señor te toma y te lleva con Él. Esto nos da otro elemento significativo importante que podemos mencionar como una octava evidencia complementaria a la que anterior estábamos citando, de la posibilidad de aumento, de crecimiento, de duplicidad del espíritu de profecía. O sea, los dones son altamente desarrollables y pueden así, de esa manera, ampliarse mucho más. En Primera de Reyes 20:13 encontramos a un profeta anónimo. Tenemos diversos en las Sagradas Escrituras, pero en Primera de Reyes 20:13 se nos dice: y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, le dijo: así ha dicho Jehová, etcétera, etcétera, para que tú conozcas que yo soy Jehová. Leamos esa cita porque es muy interesante. Primera de Reyes 20. Primera de Reyes, capítulo 20.
versículo 13, dice así: Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí que yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú, porque aquí estaba Acab enfrentado con los sirios. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Y salieron a mediodía, y estaban Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, tal cual la orden que le había dado el profeta, la orden de marcha. Y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo, han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo, si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército, exactamente siguiendo la orden que el profeta le había dado. Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios siguiendo los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándole gran estrago. Ahora, vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, o sea, primero le había dicho lo que tenía que hacer. Y le dijo, es con un propósito, para que tú creas que Dios es Jehová. Y ahora ya había conseguido la victoria, y ahora viene el profeta de nuevo en el 22. Y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasando un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido, mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los venceremos. Haz pues así, saca a los reyes cada uno a su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y eso continúa, ¿no? Ahora viene el 26. Pasando un año, exactamente como el profeta lo dijo, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Y ahora también se preparan de nuevo. Y ahora vemos ese tercer momento. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no de los valles, yo te entregaré toda esta multitud en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Segunda prueba. Y después viene toda la explicación y ellos vencen. Y vayamos resumiendo, dice en el 33, entonces tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo, id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en su carro. Y le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y lo dejó ir. Y ahora seguimos, es la cuarta intervención. Entonces un varón de los hijos de los profetas, recordemos, eso ya lo hemos estudiado, dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartares de mí te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida, y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino. Este es otro mensaje más. Y se disfrazó, poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla. Y aquí se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado,
Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Y después tenemos el caso de la viña de Nabot, y entonces es mandado Elías. Este es un capítulo altamente interesante en relación al don de profecía. Y queremos analizarlo brevemente porque es claramente significativo. Pero en este momento vamos a analizar brevemente precisamente este capítulo, Primera de Reyes 20, dentro de los próximos minutos en la clase que volveremos a retomar justamente dentro de 15 minutos. Precisamente a las 10:15 volveremos con este tema. El Señor les bendiga hasta entonces.